Bueno, le quiero dar la bienvenida para todos. Muchas gracias por participar de este, creo que 17º webinar de la Comunidad Ágil de Paraguay. Wow. En esta oportunidad nos está acompañando Luis Mulato de Colombia, quien está atrapado por el COVID en Buenos Aires, pero con todas las ganas de compartir su experiencia y conocimientos de cómo hackear culturas y dentro de las organizaciones. Con Luis nos conocimos en el año 2015 en un taller de Management 3.0 en Montevideo, donde se hicieron también las jornadas ágiles latinoamericanas y de aquel entonces como que me picó el bichito de la agilidad en profundidad y ahí como dijimos, estas comunidades se tienen que formar en Paraguay y esas experiencias son realmente únicas. Por eso instamos a todas aquellas personas a que ni bien tengan oportunidad de participar de estos eventos, que lo hagan. Y está pendiente con Gustavo Rolando contar nuestra experiencia del Ágiles de Rosario que estuvimos el año pasado. Bien, sin extenderme más, está también, nos va a acompañar Hugo, quien nos va a facilitar, que nos va a ayudar, le va a ayudar a Luis a lo largo de la presentación, Hugo Núñez. Y por mi parte, darle la bienvenida a Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con la comunidad estos conocimientos y estas experiencias. Y bueno, cualquier cosa estoy aquí pendiente, Luis, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, vamos a ir calentando un poquito y para eso quisiera pedirles que por favor me escriban por el chat desde dónde se están conectando, desde qué ciudad o país se conectan. Vamos a ver si se escucha bien. Ya vamos validando conectividad. Perfecto. Les voy a pedir a las personas que están por el Zoom que muteen sus micrófonos y así evitamos tener interferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Bien. Bueno, hoy tenemos invitados desde Paraguay, lógicamente. Este está organizado por la comunidad paraguaya. Gracias, Hugo, por el anfitrionaje también. México tenemos a Natalia. Muchas gracias, Natalia, por estar conectada. Chiclayo, norte del Perú. Wow, Manuel, bienvenido. Asunción, Félix, Susana Cruz de México, Guadalajara, Alba Benítez, Alba, que nos seguimos viendo por muchos lados. Bienvenida. San Lorenzo, Paraguay, Ignacio Zorrilla de Asunción, Gustavo de Paraguay, Argentina, Ariel, Guille de Buenos Aires y Fabián Zampayo, un compatriota de Bogotá, Colombia. Gracias, Fabián, por sumarte. Muy bien. Y Mirta Kunza de Perú. Wow, a El Salvador. Hace rato no voy a El Salvador. Carolina Amaya. Bueno, hace más de 6 meses que no voy a ninguna parte. Voy a la panadería y al freezer. Bien. Ok. Gracias a todos por asistir a este webinar y vamos a entrar un poquito en materia. Este webinar se llama Hackear Culturas, una visión posible. Lo hicimos en co-creación con mi partner Charo Mendonca, pero hoy lo voy a facilitar yo. Igual quería contarles por qué esta es una co-creación. Y para empezar, quisiera pedirles que buscaran un objeto en el sitio donde se encuentran, un objeto que represente alguna transformación personal que hayan tenido y por favor los que están conectados por el Zoom, activen su cámara y por favor nos muestran el objeto. Un objeto que represente una transformación o algún objeto que represente alguna transformación personal que hayan tenido. Invitamos a las personas que están por el Zoom que nos muestren su objeto. Ahí vamos a tomarles la fotico. Perfecto. Bien, buenísimo. Por ahí vemos plantas. Vemos una pesa, me imagino, Hugo, que tiene que ver con el CrossFit o algo así. Muy bueno. Ok, yo les voy a mostrar uno
que es la estrellita de mar que me acompaña. Gracias a todos. Muy bien. Voy a tomar la foto y listo. Muchas gracias. Alguien puso un gato. Bueno, los gatos siempre son de buena suerte, así que bienvenidos los gatos. Claro. Y si nos ponemos a pensar, realmente es muy difícil pensar en algo que no haya sido transformado en este tiempo, ¿no? Y estos objetos que nos acompañan en las transformaciones se vuelven testimonios de esa identidad que teníamos y de la nueva identidad que empezó a emerger. Y justamente basado en este breve check-in, quisiera comentarles un poco sobre el tema que estamos planteando, que es cómo hackear culturas, cómo hacer posible el hackear culturas, que a veces lo imaginamos como la organización tradicional vista como este montón de piedras, ¿no? Como una cosa súper estática, como que es muy difícil de transformar y realmente parece que a primera vista es inamovible. Pues resulta que en la naturaleza pasan cosas increíbles. Miren, esta flor es una plantita que crece en medio de las piedras. Ella encuentra mucho la brecha, encuentra la grieta y por ahí va atravesando hasta que finalmente florece y genera un contexto totalmente diferente. Entonces, aquí el mensaje es, ¿cómo hacemos para transformar lo imposible en posible? Cada vez más tenemos casos de éxito de transformaciones ágiles que hace 20 años se veían como imposibles. Es imposible que en la banca se utilice agilidad. Es imposible que en el mundo de los seguros se utilice la agilidad. Es imposible que en los retails se use la agilidad. Y hoy en día se está usando en todas estas industrias. Entonces, tenemos un panorama bastante optimista en ese sentido. Y quisiera mostrarles esta es la foto del 14º estudio de encuesta del estado de la agilidad, el famoso State of Agile Report, que nos muestra cuáles son las brechas o los desafíos más importantes que presentan las organizaciones a la hora de hacer una transformación ágil. Y quisiera destacar los tres primeros. En particular, el primero, la organización en general tiene resistencia ante el cambio. Y justamente ese ha sido uno de los más importantes en casi que todas las ediciones, ha estado sino entre los tres primeros y sigue estando de primero. El gran desafío para lograr hacer transformaciones ágiles en las organizaciones es justamente hacer que la transformación se vuelva un tema de cambio cultural. Pero hacer el cambio cultural justamente presenta un desafío que no solamente tiene que ver con implementar las prácticas, que está en la parte del do, que es lo que nos lleva a los resultados, que está en la parte del have. Entonces, para poder implementar una buena transformación ágil, tenemos que bajar, como en estas figuras del iceberg, ¿no? A lo profundo, a la parte del be, justamente donde están los pensamientos, las emociones, las creencias y los valores. Si no bajamos a ese nivel, realmente esa transformación se vuelve una adopción, se vuelve algo cosmético, se vuelve algo que realmente no está alineado con los valores de la agilidad. Y justamente esa es la gran brecha que encontramos en la mayoría de organizaciones, que básicamente tenemos una cultura que no está alineada con las condiciones para que emerja la agilidad. Para eso yo les recomiendo que exploren un poco el modelo de Ken Wilber, a mí me gusta mucho, de teoría integral, que justamente nos habla de que es una forma de representar la realidad que nos va a permitir identificar que cuando quiero hacer una transformación, no solamente tengo que transformar la parte estructural, que es la parte que vemos acá en la parte inferior derecha, que habla de lo colectivo externo, aquellas cosas tangibles o visibles, lo operacional, los procesos, los espacios físicos. No solamente es llenar de post-it la pared, sino que también tenemos que hacer cambios en lo individual, en los comportamientos de los líderes. Lo que hago, hay una frase que me gusta mucho que dice que no puedo escuchar lo que dices porque lo que haces no me deja oírte. Entonces, justamente, el comportamiento es algo que va a ser fundamental para hacer la transformación y es a nivel individual. Y luego, para que ese comportamiento se dé, también tiene que darse en el aspecto de las creencias, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? Y por eso este mapa me parece que es bien válido para poder mapear dónde estamos poniendo los esfuerzos a la hora de hacer una transformación. Si solo lo estamos poniendo en la parte estructural o en la parte visible, los procesos, las prácticas, las tácticas,
o si lo estamos poniendo también en la parte individual externa, en los comportamientos, lo que hacen, por ejemplo, los líderes, o ya yéndonos al cuadrante de la izquierda, en la parte interna, que tiene que ver con las creencias individuales, y en la parte interna colectiva, que tiene que ver con ya cuando esas creencias individuales se agrupan, ya hablamos de cultura, ¿no? Cuando hablemos de creencia individual, vamos a hablar del mindset, ¿no? Cuando hablemos del mindset ágil, hablamos como de las creencias de un individuo. Y cuando hablamos de la cultura, es ese mindset ya colectivo. Bien. Ahora quisiera hacerles una pregunta a los que están conectados y nos escriban por el chat qué ven en esta imagen. Descríbanme lo que ven. Escriban en el chat qué ven en esta imagen. Rápidamente. ¿Qué ven en esta imagen? Una comunidad, peces. ¿Qué más ven? Pececitos, un cardumen, un grupo. Perfecto. ¿Y qué ven en esta otra? ¿Qué ven en esta segunda imagen? La profundidad del mar, corales, océano, corales, desorden, ¿no? Alguien va a desorden, alguien ve paz. Interesante, mira, los modelos mentales como se empiezan a reflejar ahí. Lo profundo, colores, perfecto. Muy bien, y ahora les lanzo otra. ¿Qué ven en esta imagen? Desorden, suciedad, contaminación, basura, tristeza, descuido y suciedad, ¿no? Es muy curioso porque en las tres imágenes tienen un elemento en común. ¿Cuál creen que es el elemento común que tienen? Muy bien, perfecto. El agua. Efectivamente, el agua. En las tres imágenes vemos agua porque de hecho es lo que más hay en las imágenes. Agua. Es el elemento que más abunda en las imágenes. Y sin embargo, cuando les dije en esa primera imagen que ven, pues veían los peces, ¿no? En esta segunda imagen, algunos ya veían un poco el océano y veían los corales. Pero cuando estamos en esta, ya es como muy evidente, ¿no? Vemos agua sucia, ¿no? Y vemos basura. Pues lo mismo pasa con la cultura. La cultura normalmente no se ve cuando todo está bien. Vemos las cosas que están alrededor de la cultura, pero solo la empezamos a ver cuando las cosas están mal, cuando ya el agua huele mal, cuando no tenemos una buena alineación cultural y ya las cosas van mal y es cuando las empresas empiezan a tener muchos problemas. Bien, y aquí quisiera lanzarles esta pregunta. ¿Creen ustedes que la cultura se puede cambiar? Vamos por el chat, los invito a contestar. ¿Será posible que la cultura cambie? Sí, claro, tenemos muchos optimistas acá. Muy bien. La cultura cambia. Ok, perfecto. Cambia, pero toma tiempo. Sí, vamos a ver eso de toma tiempo, ¿a qué va, no? Y quisiera preguntarles, ¿cómo creen ustedes o cuándo creen ustedes que cambia la cultura? Sería la pregunta. ¿Cuándo creen ustedes que cambia la cultura en una organización? De hecho, cambió la esclavitud, la democracia. Efectivamente, Gustavo, la cultura ha cambiado a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, ¿en qué condiciones se tienen que dar para que haya un cambio? Cuando cambian hábitos y emociones, cuando se aceptan los cambios, cuando llegan a acuerdos, normalmente obligados por los malos resultados o por una crisis. Muy bien. Ahorita como nos está pasando con la pandemia, ¿no? Cambiamos de comportamiento a nivel planetario en 6 meses. Es una cosa nunca antes vista en la historia, ¿no? En necesidad. Muy bien. Perfecto. Bueno, yo les voy a compartir esta definición que a mí me gusta mucho, que dice, la cultura cambia cuando los mensajes cambian de modo consistente y sostenido en el tiempo. ¿Sí? Cuando hablamos de los mensajes acá, estamos hablando de los mensajes culturales. Esta es una definición de Caroline Taylor. ¿Sí? Las culturas están definidas o se ven reflejadas a través de ciertos mensajes culturales. Y la clave acá es identificar cuáles son las fuentes que emiten mensajes culturales más potentes. Y aquí les voy a compartir
tres de las fuentes más importantes que nos explica Caroline Taylor en su libro La cultura del ejemplo, que son los más fundamentales. Y uno es el comportamiento de los líderes. Es una de las principales fuentes de mensajes culturales. Si un líder, por ejemplo, llega tarde a una reunión, ¿creen ustedes que el resto de la gente llegará tarde? Quedan medio habilitados, ¿no? Porque como que si el líder llega tarde, no, ya está, el líder llega tarde, todos llegamos tarde, ¿cierto? Los símbolos. Los símbolos que justamente nos hablan de esos elementos como representativos, esos hitos que se presentan en la organización, que nos hablan de qué es importante para una organización. Por ejemplo, ahora que estábamos en la pandemia, una de las grandes crisis que empezó a pasar en las empresas era qué hacemos con los puestos de trabajo. La gente no está pudiendo ir a la oficina y la mayoría de las personas no tenían un espacio de trabajo adecuado para trabajar. Entonces la pregunta era, ¿qué hacemos? ¿Les mandamos las sillas a sus casas o que se esperen a que esto se arregle? Y fue una decisión muy difícil. Y miren que es un símbolo para la organización el decir, ok, vamos a trasladar todas las sillas de la oficina, con el costo que eso conlleva, a las casas de las personas para que tengan un sitio adecuado para sentarse porque van a estar sentados mucho más tiempo que incluso las horas de oficina, porque ahora pasamos más tiempo sentados, ¿sí? Entonces, los símbolos te hablan de lo que es importante para una organización. Y tenemos muchos símbolos alrededor de eso, ¿no? Todo, casi que todo lo que hacen los líderes se vuelven un símbolo, ¿no? Algunos elementos, cómo se asignan los puestos de trabajo. La cultura está reflejada en muchos elementos. Luego, y vienen los sistemas y los procesos, que estos son lo más evidente, ¿no? Cómo se pagan las compensaciones, cómo se hacen los ascensos en una organización. Perfecto. Entonces, estos son los tres emisores de mensajes culturales. No son los únicos, pero sí, según Caroline Taylor, son los más importantes y nosotros estamos muy, muy de acuerdo con esa definición. Ahora quisiera hacerles esta pregunta. ¿Qué mensaje cultural creen que su organización está emitiendo hoy que sería clave cambiar para lograr generar un contexto para que una cultura ágil emerja? ¿Sí? ¿Qué mensajes culturales creen que se están generando hoy en su organización, a raíz de las tres fuentes que hemos mencionado, cualquiera de ellas, puede ser un solo mensaje, escríbanlo en el chat, por favor, que hagan, que sean importantes transformar para que la organización genere un contexto donde prospere una cultura ágil? Ahí ya Hugo nos contesta, control, la cultura del control, ¿no? Líderes que compiten entre ellos, claro, vivimos una cultura de competencia, súper fuerte, ¿no? El micromanagement. Oh, esa es re fuerte. Sobre todo si tienes una cultura de micromanagement y haces agilidad, la gente va a odiar el agilismo. Les va a decir lo peor del mundo, porque ahora van a tener una persona mirando un tablerito, viendo a ver si se movió el papel o no se movió el papel. Consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Claro, cumplir los compromisos. Cualquier cosa que hagamos debe entregar valor. Muy bien. Se castiga el error. Muy buena esa, Mari. Se castiga el error. Eso es un mensaje cultural muy potente. La mayoría de organizaciones dicen, queremos generar una cultura de experimentación, pero si fallas te castigo. No, pues claro, voy a experimentar, ya, espérame que te experimento, ¿sí? Te tengo listo el experimento. El experimento que voy a hacer es que voy a hacer solo aquellas cosas que funcionen. ¿Por qué? Porque si no funcionan me vas a castigar. Muy bien. Se castiga el error, autoritarismo, premios y castigos. Buenísimo. Teoría Y, 100%, ¿no? Teoría X, perdón. Entonces, premios y castigos. Se busca el culpable y no resolver el problema. Modelos de evaluación de desempeño individual. Ese me encanta, José, que acabas de decir. Es un mensaje cultural muy fuerte, porque si a mí me miden por mi trabajo alrededor de mi desempeño individual, ¿qué motivación tengo yo para colaborar con el otro? No tengo ninguna motivación si mi indicador depende, si mi bono depende del indicador individual. Entonces, los indicadores es una de las cosas que están transformándose hoy cada vez más en las empresas que ya están implementando equipos ágiles. Bien, el jefe se siente que perdió el control del personal. Claro, claro. Lo curioso de eso es que perdió el control, pero en el fondo, realmente
es como una falsa sensación de control la que se pierde, porque realmente lo que empezamos a ver cuando entendemos el mundo ágil es que vivimos en un contexto de alta incertidumbre, vivimos navegando en contextos de complejidad donde realmente el control es bastante pobre. Por ejemplo, en el mundo del software, desde los años 90 se vienen haciendo un montón de encuestas alrededor de qué tan predecibles son los proyectos para ver si terminan en tiempo, costo y alcance. Y desde esa época empezaban a tener unas cifras dramáticas de menos del 10% de los proyectos terminan en tiempo, costo y alcance. Entonces no me digas de controlar a estas alturas, ¿cierto? Esas cifras han mejorado un poco con el agilismo, pero sin embargo todavía son bastante fuertes, ¿no? Bien, entonces estos son los mensajes culturales que deberíamos estar observando. Llévenselos, aquí tenemos bastantes insights para que se los lleven. Y empecemos a caracterizar ahora cuál sería el ADN de una cultura ágil. ¿Cuál sería ese ADN? Carolyn Taylor también nos cuenta eso y ella participó en un estudio que ahorita les voy a compartir que se llama el Agile Cultural Report, donde se presentan los 4, digamos, arquetipos más importantes que se deben incluir en una cultura ágil. No es que sea uno u otro, son los 4. El primero es la cultura de estar centrado en el cliente, ¿sí? Esto es un cambio copernicano. La mayoría de las organizaciones sigue con el modelo mental pensando que el cliente gira alrededor de la empresa, ¿sí? Y ya hace varios años se empezó a darse esta transformación con empresas que empiezan a tener un foco excesivo, un foco desmesurado por entender qué es lo que realmente necesita el cliente. Hoy vivimos la era de los clientes, ¿no? Ya lo decía Steve Denning en su último libro, que se llama La Era de la Agilidad, que lo tengo por allá. Justamente hablaba él de que ese era uno de los factores clave. Coincide con Carolyn Taylor en que la cultura del agilismo está centrada en uno de sus pilares, en el foco en el cliente. Si no tenemos todas las acciones que hacemos enfocadas al cliente, empezamos a generar desperdicio alrededor de las acciones que tomamos dentro de la empresa. Entonces, todo lo que hagamos empieza y termina con algo que impacte a nuestros clientes. El siguiente es self-direction. O sea, las personas necesitan autodirección, ser capaces de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que queremos ahora tener equipos autogestionados, equipos autoorganizados. ¿Y cómo hacemos un equipo autoorganizado si las personas no saben autoorganizarse a sí mismas? Entonces, el primer paso para empezar a tener autoorganización de equipo es tener self-direction, o sea, ser capaz de poder tomar decisiones por sí mismo. El siguiente nos dice Carolyn que se trata de generar redes de colaboración. ¿Esto a qué va? Las organizaciones como funcionan hoy trabajan en un modelo bastante burocrático, donde tenemos una parte de la pirámide, centradas en una pirámide, en una jerarquía, ¿no?, conceptual, donde la parte de arriba es la que piensa y la parte de abajo es la que hace. Y ese modelo es bastante lento. Funciona, y no podríamos decir que en lo contrario, porque todo lo que hemos tenido hasta hoy funciona con ese modelo, ¿sí? Un modelo jerárquico donde tienen niveles, y cada vez la distancia entre el que más gana y el que menos gana es más grande, es abismal. En algunos casos es ridícula o hasta obscena la diferencia que hay entre el que más gana y el que menos gana en una empresa. Y eso ha generado muchas disfuncionalidades organizacionales y justamente es mucho de lo que estamos viendo ahora en el mundo. Entonces, las redes de colaboración vienen a instaurar un nuevo paradigma a la hora de organizarnos, porque nos hablan de tener equipos autogestionados que colaboran entre sí, que están constantemente en comunicación. Entonces, ya empresas como Spotify, que no solamente es famosa por este producto que seguro la mayoría de ustedes tiene también un modelo de redes de colaboración interna, donde ya los equipos son redes de colaboración que funcionan como, para que se lo hagan muy fácil en la cabeza, funcionan como si fueran mini empresas. Steve Jobs definía a Apple ya hace unos años como que Apple era un conjunto de startups pequeñitas que interactuaban entre sí para obtener resultados. Entonces, lo que tenías dentro no era una única empresa, sino tenías múltiples empresitas gestionadas entre sí trabajando en red. Y ese trabajo en red es muy diferente al trabajo burocrático y jerárquico, donde para poder comunicar una persona a un equipo A con un equipo B tenía que dar la vuelta por la jerarquía y bajar, ¿sí? Aquí la comunicación es directa y fluida. Bien. Y el siguiente es la cultura de la experimentación. Es el cuarto pilar
de la cultura, del ADN de culturas ágiles que nos explica Carolyn Taylor. A los que estén interesados, pueden descargar el Agile Culture Report de la página web de Carolyn. Este link creo que estaba ya desactualizado. Yo les voy a poner el link por acá en el chat para que lo vean. Y ahora seguro Marcelo nos ayuda a mandarlo a los que están por la conexión en internet. Aquí tengo el nuevo. Y la verdad es que es oro en polvo este documento. Oro en polvo. ¿Sí? A los que trabajan en transformación cultural, esto hay que devorárselo completo. Sí, es una caracterización buenísima y aquí solo les estoy diciendo la parte introductoria. Más adelante tiene unas partes súper interesantes. Bien, entonces esto como un preámbulo de lo que es una cultura ágil. ¿Sí? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Hagamos 2 minuticos de preguntas. Luis, yo tengo una pregunta porque la vez pasada había conversado con una persona respecto al tema de la experimentación dentro de las organizaciones y uno de los comentarios que siempre se escuchaba en los entrenamientos es experimentar en un espacio seguro. Y vos podrías brevemente explicar qué significaría experimentar en un espacio seguro, pero creo que es algo que a algunos no les, al menos a esta persona me costó tratar de explicar qué significaría hacer eso, pero si me orientas un poco para tener una clara noción al respecto. Bueno, experimentar un espacio seguro tiene que ver con darle espacio justamente a las personas para poder probar cosas nuevas. Entonces, yo puedo experimentar de diferentes formas. Puedo experimentar con un proyecto. Entonces, yo no voy a experimentar con el proyecto más riesgoso de la compañía, no porque la agilidad no te funcione ahí, aclaro, porque incluso los proyectos grandes son los que más deberían ser ágiles, ¿sí? Sino porque la organización todavía no está preparada para soltar el control en un proyecto grande. Entonces no podemos pedirles que arranquemos con un proyecto grande. Tenemos que arrancar con pilotos, pilotos pequeñitos. Entonces un espacio de experimentación puede ser un piloto de bajo riesgo, un piloto de bajo impacto. Por ejemplo, yo a muchas organizaciones les digo, realicen un piloto donde ustedes lo que hagan sea aportarle a algo, alguna iniciativa y prácticamente donde les sirva para ganar experiencia y no tengan riesgo. Muchas organizaciones, sobre todo las organizaciones grandes, tienen fundaciones internamente, tienen ONGs o colaboran con ONGs y muchos de los miembros de esas organizaciones trabajan o participan activamente en algunas iniciativas. Algunos, no todos. Pero miren, ese es un espacio jugoso porque estas organizaciones que hacen tanto bien muchas veces necesitan mucho apoyo de mano de obra calificada, ¿sí? Y no tienen tanta experiencia ni tantos recursos. Entonces, una forma muy buena es ir a apoyar iniciativas de este tipo con experimentos pequeñitos, pequeñitos. Sí, no porque ellos no estén haciendo cosas importantes, sino porque ahí se necesita y podemos hacer cosas pequeñas que a ellos les van a servir un montón. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchas ONGs que no saben qué es un CRM. ¿Sí? No saben cómo funciona y no saben ni siquiera cómo se puede hacer cuando hoy en día con software libre se puede hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo experimentamos un proyecto pequeñito de bajo impacto para la organización, pero de mucho impacto para los equipos que quieren aprender? Entonces, esa es una forma liviana de generar un contexto de aprendizaje. ¿Sí? Otra es generar comunidades de práctica interna dentro de la organización. ¿Esto qué significa? Tenés que darle tiempo a la gente para que conozca cosas nuevas y las pueda practicar. En el mundo de la agilidad ha hecho mucha carrera el nombre de los dojos. ¿Sí? ¿Han visto cómo este concepto de los dojos son estos espacios de práctica de los japoneses, de los orientales, donde practican artes marciales? Bueno, los dojos, de hecho, en el mundo de la programación se empezaron a inventar los dojos de programación, donde ¿qué iban a hacer los programadores allá? Aprender nuevas técnicas de programación, probando cosas nuevas, rompiendo cosas, y ese es un espacio seguro de aprendizaje. Pero yo puedo hacer un dojo de ventas, yo puedo hacer un dojo de selección de personal, puedo hacer un dojo de entrevistas, puedo hacer un dojo de feedback uno a uno, puedo hacer un dojo de lo que quiera. Entonces, ese es otro espacio súper liviano para generar un contexto de experimentación segura. No sé si hasta ahí podríamos tener la pregunta, Marcelo, ¿te parece? Para continuar. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Entonces, avanzamos con la presentación. Seguimos acá y les quiero explicar que cuando uno quiere hacer una transformación,
hay varios tipos de intervención, o al menos hay varias clasificaciones. A mí esta es una de las que más me gusta, que la aprendí con Jason Little, el creador de Lean Change Management, que aquí lo tenemos mapeado con dos modelos de teoría de la complejidad, el modelo de Cunningham, de David Snowden, y el modelo de Stacy, de la matriz de Stacy, que nos habla de que en la medida en que yo tengo más certidumbre, lo que puedo construir son actividades de cambio, lo que está acá en la parte de abajo, ¿sí? Parte de abajo. Actividades. ¿Dónde tengo foco en la planeación? Yo puedo planear cosas con un nivel de detalle bastante fino cuando mi nivel de incertidumbre es relativamente bajo. En la medida en que el nivel de incertidumbre aumenta, yo necesito entrar a un contexto de experimentación, ¿sí? Donde la meta no es obtener el resultado, sino generar aprendizaje. Por ejemplo, aquí ya viene mucho del modelo de las startups, ¿no? Donde una startup, o para los que no lo conocen, es un emprendimiento de rápido crecimiento. Una startup básicamente lo que busca es validar hipótesis. Ellos no buscan crear un plan de negocio e implementarlo de pe a pa en 6 meses. Ellos no saben qué van a estar haciendo en 6 meses. No saben qué van a estar haciendo en 3 meses. Es un proceso de descubrimiento, ¿sí? Y eso es lo que llamaríamos la experimentación. En Lean Change Management justo mucho de lo que hacemos es aprender a experimentar. Pero hay un siguiente elemento, un siguiente nivel que es el que me ha parecido más interesante, o ahora al menos donde estoy poniendo más el foco junto con los experimentos, y es el de los hacks, ¿sí? Cuando hablamos del hacking cultural o los hacks, aquí podemos entender un poco las dos cosas, ¿no? Recuerden que estamos en este mundo VUCA de la volatilidad, incertidumbre, ambigüedad y complejidad. Y los hacks, la palabra hack es una de esas palabras que es medio ambigua. Puede significar varias cosas. Aquí la voy a usar en el contexto de un pequeño experimento de alto impacto. Entonces, los hacks me permiten desafiar el status quo con un experimento muy rápido y de alto impacto, que puede ser arriesgado. Ojo, puede ser arriesgado. Entonces, el hack cultural es un experimento que ahora se los voy a caracterizar un poquito más, que busca justamente sacar de la zona de confort a la organización y poner en evidencia un síntoma. Idealmente, ojalá, con el objetivo de cambiar un comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, el líder que llega tarde a las reuniones. Podemos hacer un hack cultural para evidenciar que el líder está llegando tarde, ¿sí? Y que por eso ese mensaje cultural le llega al resto de la organización. ¿Listo? Entonces vamos a definirlo un poco más. Hack cultural. Pequeño cambio que aprovecha un área en que la cultura es vulnerable para impulsar la transformación. ¿Sí? ¿Más claro? ¿Sí? A ver, veo que los que están por acá, los que tengo en video, con las caritas. Gracias. Perfecto. Bien. Excelente. Gracias, Gonzalo. Entonces les cuento un poquito más acerca de los hacks culturales. Hablando de este tipo de experimento rápido, voy a darles algunas hipótesis que yo estoy validando acá, porque esto no es que ya esté inventado y que ya haya un autor que lo haya definido. Ustedes buscan hacking cultural y cada uno tiene una definición. Bueno, yo estoy armando la mía con lo que he encontrado y con lo que me funciona. Para poder organizar un poco cómo hacer distinciones a la hora de hacer intervenciones en las organizaciones. Entonces, a la hora de hacer una actividad de cambio, por ejemplo, una actividad de cambio es algo que puede llevar una semana de preparación o incluso más, ¿sí? Ahí ustedes ya más o menos se hacen una idea. Cuando hablamos de un experimento, es algo que puede tener menos de una semana de preparación. Más o menos, pero menos de una semana mientras consigues, por ejemplo, vamos a hacer un experimento de un Open Space, un evento justamente para difundir conocimiento y generar inteligencia colectiva como las comunidades internas dentro de la organización, y lo hacemos con un experimento que requiere conseguir un salón, conseguir el facilitador, conseguir los post-its, conseguir una semanita, organizas un Open Space. Un hack es todavía más rápido que eso. Un hack es un experimento tan cortico que lo puedes hacer en menos de 48 horas de preparación. ¿Sí? Esto se entiende más fácil con ejemplos. ¿Sí? Y ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Y un hack, entonces, tiene estas siguientes características. La primera es emocional.
busca generar una emoción, busca ser disruptivo dentro de la organización. Lo segundo es que es visible, no está escondido, está a la luz de todos los que están disponibles en la empresa. Ojalá de todos. Es inmediato, o sea, tiene un feedback inmediato. Rápidamente podemos ver si funcionó o no funcionó. Y de bajo costo, pero de alto valor. De muy bajo costo. Por eso es que creo que los hacks son muy potentes a la hora de empezar a generar cambios en la cultura porque te permiten avanzar haciendo cositas pequeñas. Haciendo pequeñas cositas. Cosas donde no hay que invertir. Eso le encanta, por ejemplo, a los managers. No hay que invertir. No, vamos a hacer ahora hacks para todo. No todo se puede resolver con hacks, ¿sí? Pero es una forma de generar awareness, de generar conciencia de la necesidad del cambio. Bien, les doy algunos hacks claves. Algunos no son tan hacks, pero algunos ya se van a dar cuenta que son muy livianos de hacer. Les voy a contar uno, que es la silla vacía. ¿Conocen a este hombre? Se llama Jeff Bezos, ¿no? El fundador de una empresita que se llama Amazon. Y creo que algunos la conocen por ahí. Una empresita que vende cositas por internet. Bien, la silla vacía. ¿Cómo funciona la silla vacía? Jeff Bezos tiene un foco tan grande en el cliente que empezó a tener en sus reuniones el siguiente hack. Siempre que se reúne con sus líderes, él deja una silla vacía dentro de la reunión. Esa silla vacía representa la voz del cliente. Representa la voz del cliente. ¿Y eso qué significa? Que eventualmente cuando ellos están tomando una decisión, van a esa silla y le preguntan a la silla qué pensaría nuestro cliente. Eventualmente, incluso en algunos experimentos que hemos hecho, hemos pedido a las organizaciones que inviten a un cliente real, de verdad, de carne y hueso, y lo sienten en esa silla y les diga, ¿usted le pagaría el sueldo a esta gente por esta reunión? Miren lo barato que puede ser eso, ¿no? Dejar una silla vacía, que es un hack un poquito menos arriesgado, y ven el nivel de hack, ¿no? Mismo hack, la silla vacía, pero ahora traigamos un cliente de afuera. Hack más arriesgado, porque ahí ya no sabemos quién sea el cliente, qué le guste, qué no le guste. Entonces ahí puede generar un poquito más de ruido, ¿sí? Pero costo del experimento, muy poco. Bien, otro hack. Este hack que les acabé de dar del cliente tiene que ver con el primer pilar que hablábamos del ADN de la cultura de Carolyn Taylor. ¿Se acuerdan que era el de centrado en el cliente? Entonces, un hack para ayudarnos a estar centrado en el cliente es el de la silla vacía. Súper sencillo. Y eso empieza a generarse la pregunta de cómo enfocarse en el cliente. El segundo es el taskboard, ¿no? Del pull al push. El taskboard o los Scrum Boards, como también se les suele llamar, son esos tableros que usan los equipos ágiles para poder gestionar las tareas. Nosotros hablamos mucho en el mundo de la agilidad que es mejor usar tableros físicos que tableros digitales. ¿Por qué? Bueno, ahora en pandemia no se puede tan fácil, pero porque eso tiene un efecto muy importante. Y es que cada vez que alguien genera un avance, va y se levanta y genera toda una resonancia dentro del equipo porque mueve un post-it, ya sea que lo mueve a la zona de terminado o lo mueve incluso a una zona de bloqueados. Y podemos generar una conversación alrededor de eso, ¿sí? Yo les hago una pregunta aquí. Por favor, escríbanme por el chat cuántas ventanas tienen abiertas en este momento en su computadora. ¿Cuántas ventanas tienen? 3, 15, 1, 3. Solo este es un. Mirta, me encanta. Solo este es un foco en el cliente. Muy bien. Orlando, 23. Muy bien. Ana, 8. Bien, claro. Entonces ahora imagínense que tienen un tablero, una de estas aplicaciones virtuales, que tiene que competir contra esas 34 ventanas que tienen abiertas. Eventualmente usted se va a dar cuenta que pasó algo allá. Pero cuando tienen el tablero físico y pasa algo, es muy probable que ustedes se den cuenta, ¿sí? Eso es uno, ¿no? Que visibiliza el progreso. Y lo otro es que es un hack muy sutil, y es que en los tableros nadie asigna tareas. Nadie asigna tareas. Claro, si tú tienes una cultura de control, eso no lo entiendes a la primera. Haces el tablero y lo pegas ahí. Ok, listo. Entonces ahora, Juan, tú vas a hacer la A.
Pedro, tú vas a hacer la B, Susana, vas a hacer la C, Hugo, vas a hacer la D. Sí, y todo el mundo a trabajar, como si fuera lo mismo que hacemos antes y nada más alejado de la realidad. Cuando usamos un tablero, lo que buscamos es generar un hack que busca autoorganizar al equipo. ¿Cómo? Haciendo que el equipo, que cada individuo del equipo vaya y tome la tarea en la que quiere trabajar ese día y la mueva a la columna correspondiente. ¿Sí? Pasamos del push al pull. Del push al pull. Y aquí empezamos a ver cómo ahí tenemos el self-direction. ¿Se acuerdan que hablamos del self-direction ahora rato? Que era uno de los elementos del ADN de la cultura ágil que explicaba Caroline Taylor. Bueno, este es un pequeño hack que nos ayuda a aumentar el self-direction de las personas. Las personas eligen en qué quieren invertir su tiempo. Las tratamos como adultos, no como niños a los que le tenemos que decir, ahora tienes que hacer esto. ¿Sí? Vivimos en culturas bastante paternalistas y el hack del tablero es un hack súper potente. Hay algunos autores de Scrum que dicen que el tablero es el que define, es el que dice si Scrum está vivo en una organización. ¿Mm? Porque te dice si hay vida ahí, si la gente está moviendo las tarjetas y es un reflejo de la cultura. Todo al final es un reflejo de la cultura. ¿Dónde se pone el tablero? Si hay papelitos en el piso o no. ¿Sí? En muchas organizaciones que empiezan a usar con los tableros a las semanas, ya todos los post-its están en el piso y terminan barriéndolos porque ya nadie le pone cuidado. ¿Sí? Eso simplemente se está hablando de los hábitos que tiene instalado el equipo. Bien, entonces le regalo ese hack. Muy, muy liviano. ¿Qué necesitas para esto? Cinta, una pared y post-it. ¿Qué necesitas? ¿Qué no necesitas? Un tablero. Por favor, no compren tableros. Ese es el hack número 1. En muchas organizaciones lo primero que decían es, necesitamos hablar con planta física para que nos compren los tableros. Le dije, no, no compren tableros, porque esto puede empezar a crecer tanto que el tablero no te va a alcanzar. Y es muy curioso, en una organización donde estuve hace años haciendo una consultoría, compraba unos tableros de 1 metro por 1 metro y era increíble cómo después tenían tanto por hacer que los post-it terminaban unos encima de otros y ni siquiera se podía leer qué había ahí. Y como que, ¿y qué hacemos? Bueno, un día les dije, chicos, ¿por qué no prueban? Hagan una prueba, un pequeño experimento. Quiten un tablero y úsenlo en la pared. Al mes siguiente, todas las paredes estaban llenas con cinta y tableros y podían visibilizar el progreso del trabajo mucho más fácilmente. Entonces, ahí les dejo algunos ejemplitos de tableros que conseguí en internet. Bien. Vamos con el siguiente hack. De hecho, más que hack, este sí es un experimento. Este no sería tan hack porque es un hack que aplica o un experimento que aplica para redes de colaboración. Son las PI plannings, que dentro de uno de los frameworks de escalado, estos famosos que hay por ahí que se llama SAFe, esta es una de las prácticas que creo yo ha sido una de las más disruptivas y que le ha ayudado mucho a las grandes organizaciones a poder generar alineación, sobre todo cuando tienen que evaluar dependencias dentro de los proyectos, ¿sí? Y generar un estado donde los equipos, un estadio donde los equipos ahora ofertan sus capacidades y son los sponsors quienes pueden poner dinero en cada uno de los proyectos y eventualmente un proyecto podría desaparecer o no. Y se empieza a generar una cultura de redes. Claro, si tienes una cultura altamente competitiva, ¿qué va a pasar? Que estas redes estos nodos de las redes empiezan a competir entre sí. Si tenemos una cultura más saludable, la red empieza a balancearse y a generar más homeostasis. Hace que la organización, el sistema, como un sistema vivo, pueda prosperar más. Bien, entonces este más que hack es un experimento mucho más grande y les doy, esto también se puede hacer en remoto. Ya las grandes organizaciones ya empezaron a hacer PA Planning remotas. Si ustedes buscan en internet Remote PA Planning, van a encontrar muchas de estas imágenes que les estoy mostrando. Buenísimo. Están usando herramientas, indicadores con herramientas, muchas de ellas libres, que pueden usar desde un Google Spreadsheet, te sirve, hasta un Trello. Puedes usar muchas herramientas de estas y puedes hacer planeación y esto no es exageración, lo hacen para 200, 300, 400 personas funcionando todas al mismo tiempo, con varias salas al mismo tiempo, simultáneas, usando Zoom y Mural y Miro y todas estas herramientas que ahora se volvieron indispensables para el trabajo colaborativo. Bien, les dejo por acá para que capturen el screenshot. La presentación también va a estar disponible y puedan ver algunas imágenes de los posts de los PI Planning que encontré
remotas, que como les digo, más que hack, este ya es un experimento porque requiere mucha más preparación. Bien. Y uno último, celebrar el error y aprender de él. Este hack fue creado ya hace varios años y se volvió un movimiento. Se llaman los Fuck Up Nights, o como las noches, la traducción no es muy bonita, pero son como las noches donde celebramos el error. Y lo que hacen estas Fuck Up Nights es juntar a las personas de la organización o de las comunidades, porque esto se hace en público, esto es un movimiento global, pero tú puedes hacer, si es que todavía te da mucho temor exponer los errores de la organización al exterior, por lo menos exponlo dentro de la misma organización. Ya es el Fuck Up Nights de los líderes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Celebrar el error y aprender de él. Empezar a cultivar una cultura donde nos empezamos a amigar con el error. Empezamos a entender que el error es el camino para el aprendizaje. No hay aprendizaje si no nos equivocamos. El problema no es la equivocación, el problema es no capitalizar el aprendizaje. Cuando generamos una cultura, ya sea, esto funciona igual que con equipos que con los hijos. Cuando generamos una cultura del error con premios y castigos, premios al que solo lo hace todo bien y castigos al que se equivoca, lo que estamos generando es una generación donde la creatividad se empieza a inhibir. Y el agilismo, para que prospere, necesita que las personas sean creativas y puedan experimentar. Para experimentar, debo tener algo que se llama seguridad psicológica. La seguridad psicológica es una de estas características que plantearon en Google, como en un estudio que hicieron grandísimo de los equipos de alto desempeño en Google, que está por ahí en un libro, ahorita no me acuerdo cuál es, pero justamente que te habla de que si los equipos no sienten seguridad para poder experimentar y fallar y saber que pueden sobrevivir a la falla, pues va a ser muy difícil que experimenten. Va a ser muy difícil que sean creativos y tomen riesgos. Bien. Y aquí la pregunta del millón, y con esto les dejo estos 4 experimentos para que se los lleven y empiecen a probar sus propios hacks. Y aquí les dejo como la inquietud, ¿qué hacks puedo implementar ahora? Ah, sí, el de cómo funciona Google, la nueva fórmula del trabajo de Laszlo Bock. Exacto. Laszlo Bock, exactamente. Gracias, Marcelo. Dale. Entonces, ¿cómo empiezo a hacer esto? Miren, muy fácil, muy fácil. Si quieren hacer un hack, les regalo ya una plantillita súper liviana. Fue la más sencilla que encontré. De hecho, ya la estoy hackeando para poder hacerla incluso más sencilla. Miren, es muy sencillo. Ustedes dicen, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Qué es lo que quieres cambiar? Esto es lo que llamo el dolor, el pain. ¿Cuál es tu hipótesis? Vamos a hacer esto y vamos a lograr esto, ¿no? ¿Y qué necesitas hacer? La lista. Aquí pueden hacer un tablerito de to-do with done típico del mundo de la agilidad. Y luego el outcome. ¿Cuál es el resultado? Pero no en función del resultado tangible como output, sino el resultado en términos del outcome, que sería el impacto. Cuando estamos hablando de transformación cultural, el outcome tiene que ver con el cambio de comportamiento. ¿Generé cambio de comportamiento o no generé cambio de comportamiento? Eso es lo que nos ayuda a determinar si el hack funcionó o no. No si los formularios se llenaron o no se llenaron. Y luego, la última columna son nuestros aprendizajes. ¿Qué funcionó, qué no funcionó y qué podemos hacer la próxima vez? ¿Listo? Se los dejo para que arranquen a hacer su primer cultural hack. Súper sencillo. Los que hagan su hack, por favor, tuiteenlo ahí con algún hashtag que podemos usar el hack de hacking cultural, numeral hacking cultural, y posteen sus experimentos ahí en Twitter, a los que les gusta el tema del Twitter, con numeral hacking cultural. Ahí se los pongo. Hacking cultural. Muy bien. Y para los que quieran conocer más de cómo modelar experimentos, pues los invito a que se lean el libro de Lean Change Management de Jason Little, donde ya nos plantea varias técnicas para obtener hallazgos, para definir opciones y priorizarlas, y para generar experimentos. Aquí la clave es volver a tener esa mentalidad que teníamos cuando niños, ¿no? Juega y experimenta. Juega y experimenta. Y por favor, no olviden una parte muy importante. La cultura sigue a la estructura. Es lo que se llama la quinta ley del arma. La cultura sigue la estructura. Nosotros podemos hacer muchos hacks,
pero realmente la cultura empieza a cambiar de fondo cuando empezamos a hacer cambios estructurales. ¿Sí? Les doy un ejemplo. En muchas organizaciones se empezó a trabajar con equipos ágiles y una de las primeras cosas que te empiezan a decir cuando haces agilidad es, bueno, el equipo tiene que estar junto. Suena ridículamente obvio, pero en muchas empresas no es obvio. Y hay equipos donde están distribuidos en toda la organización. Y dice, bueno, ¿y cómo hacen? No, pues se llaman por teléfono, por mail, incluso se mandan memos, ¿sí? Cosas que hoy en día ya sonarían como un poco anacrónicas. Bueno, ese es uno de los hacks clave, ¿no? Tenemos que ponerlo juntos. Uy, no, pero ¿y los cubículos, no? Estos módulos donde están las personas, ¿cómo hacemos con eso? Bueno, pues quitémoslos. Quitar los cubículos es una de esas decisiones súper fuertes que ya implica toda una inversión para la organización, desmantelar muchas de esas cosas y montar mesas y montar espacios de trabajo colaborativos, ¿no? Entonces, esto ya si no se hace cambio estructural, pues por más que queramos que el equipo esté junto, pues realmente va a ser difícil. Entonces, la cultura sigue la estructura. La cultura puede ser influenciada de muchas formas, pero solo al cambio estructural de fondo es el que nos va a ayudar a que eso sea sostenible en el tiempo de forma ya bien tangible. ¿Sí? ¿Y cuáles serían nuestros próximos pasos aquí? ¿No? ¿Cómo podemos hacer? Yo les voy a regalar uno de mis hacks más recientes que le he llamado el Cultural Hacking Cycle, que lo estuvimos trabajando con Charito, con Charo Mendonca. Y básicamente para crear un hack rápido es defina el pain, el crack, el hack y el learn. Pain, encuentra el dolor. Crack, encuentra la grieta. Hack, encuentra el atajo. Y learn, capitaliza el aprendizaje. Súper simple. Keep it simple. Y les voy a dar un script muy livianito de cómo organizar su hack cultural. A los que les gusta el tema del Twitter, esta es de esas imágenes que uno quiere tener en Twitter, con el numeral hashtag hacking cultural para que la encuentren. ¿Cómo crear un hack cultural? Claves, entonces. El primero, foco en el propósito. Siempre que hablamos de los hacks, ustedes pueden empezar a hacer todos los experimentos que quieran, pero si no hay una alineación, si no hay un norte claro, pues no sabemos esto para dónde va. Por eso cuando encontré estos pilares de Caroline Taylor, del ADN, la cultura ágil, eso te empieza a ayudar a determinar cuáles son las bases que necesitamos para que la organización tenga claro cuál es el tipo de cultura que necesitamos promover para que una cultura ágil, digamos, o digamos, para que esas prácticas ágiles prosperen o den los resultados que esperamos. Entonces, el foco en el propósito es entender en qué nos queremos convertir. El objetivo no es convertirnos en una organización ágil. Eso es un medio. ¿En qué queremos convertirnos? Por ejemplo, ahorita hay un movimiento muy fuerte que se llama las organizaciones B o Sistema B, que está ahorita en toda Latinoamérica empezando a transformar las organizaciones, donde las empresas empiezan a trabajar por un propósito superior. Un propósito que le pegue a algo que se llama el triple impacto. ¿Sí? Entonces, tener foco en el propósito es fundamental. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el bien superior que estamos haciendo que va a hacer que el mundo sea mejor para todos, ¿no? Entonces, tener ese propósito claro en función de la cultura es muy importante. El segundo, observa, escucha la cultura actual, ¿no? Ese es el pain, ¿no? Observa, ve al Gemba, como dicen los japoneses en el modelo de Toyota, ¿no? Ve a la empresa y observa qué es lo que pasa. ¿Dónde están los dolores de las personas? El tercero es encuentra la grieta, ¿no? Encuentra un punto de acceso. Luego, cuarto, encuentra tu tribu. Busca a otros que deseen contribuir. Quinto, asarte, crea algo que no se haya hecho antes. Sexto, cataliza, junta a tu tribu y organiza algo informal. Y séptimo, experimenta y aprende. ¿Sí? Esos son algunos de los hacks que les voy a recomendar. Y ahora les voy con el tiempo que me queda, voy a tratar de recorrerlos rápidamente y le hago doble clic así, muy rápido, para que tengan una práctica concreta o por lo menos que lo entiendan un poquito más. Les doy el primero, que es el de propósito. Este a mí me encanta, que es el momento del test. Y aquí les quiero decir, les quiero hacer una pregunta. Es para que ustedes se la contesten a ustedes mismos y les doy un tiempito para que la contesten ahí en una hojita de papel o en el computador. ¿Puedes decirme en qué se está transformando tu empresa? En una frase. ¿Puedes decírmela en menos de 2 minutos?
puedes decírmela sin usar lenguaje corporativo. O sea, que la pueda entender tu tía, que la pueda entender una persona que no sea técnica o no trabaje contigo. ¿Crees que tus colegas darían la misma respuesta? Si tenemos alineación, esa respuesta como que debería ser clara, ¿no? ¿Crees que las personas que atienden al cliente en tu organización están motivadas y se sienten atraídas por por esta transformación? Bueno, ahí se lo regalo. Esto es tomado de Mari Mesaglio, que tiene una presentación espectacular que se llama The Art of Cultural Hacker. Ella es de Gartner. Muy, muy interesante esa presentación. Es una de las mejores que he encontrado mucho material para poder trabajar con estos temas. Entonces, simplemente recuerden, si no, ahí sí como decía el gato de Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas, cuando ella le pregunta, dime gato, ¿cuál es el camino correcto? Si no sabes para dónde vas, poco importa el camino que tomes. Entonces, ¿qué práctica podemos hacer? Ahí ya hicimos el test, ¿no? Ahora, la práctica. ¿Qué práctica podemos hacer para llevar a cabo, digamos, una alineación clara en cuanto a para dónde vamos como cultura organizacional? Y así como existe el elevator pitch que lo usamos para productos de software, un hack que encontré que me pareció genial es qué tal si hacemos un elevator pitch o un discurso de elevador, que es esta práctica que se usa en las startups, que es qué harías si te encontraras a un super inversionista en el ascensor y tienes tiempo para hablarle de un minuto para hablar de lo que es tu proyecto. ¿Cómo se lo venderías? Bueno, el elevator pitch, pero hagamos el elevator pitch de propósito y le regalo la plantillita. No se las voy a leer toda, pero se las dejo acá para que capturen el screenshot y lo tengan a la mano, ¿no? Este también es de Mari Mesaglio, ¿sí? Y este es buenísimo, buenísimo. Entonces, así como cuando construimos un producto, y es que empieza a ser como ridículamente obvio cuando uno empieza a verlo, ¿no? Cuando hacemos un producto tenemos claro el pitch de cómo convencer, cómo vender el producto. ¿Qué tal si hiciéramos lo mismo con la cultura? ¿Cuál es el pitch del tipo de cultura que necesitamos construir en nuestra organización? ¿Hace sentido o no hace sentido? Bueno, le regalo esta práctica que se llama Elevator Pitch de propósito. Ahí se las escribo, Elevator Pitch de propósito. Y quisiera hacer un test así, súper liviano. De 1 a 10, ¿qué tan útil creen que puede ser esta práctica en sus procesos de transformación? Contésteme por el chat, así yo tengo feedback inmediato. Muy bien, ya tengo una primera respuesta. Gonzalo Pesia. 8, 9, 8, 9, 9, 8, 10, 7, 10 puntos, 8. Bien, 8, promedio 8. Bien, bastante bien. Ok, y miren lo liviano que puede ser ir validando si una práctica puede funcionar o no. Esta ya la hemos probado y la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados. ¿Listo? Entonces, recomendadísimo, no pierdan el foco en el propósito. El propósito se está volviendo en el driver de las transformaciones. No solo el propósito de la cultura, sino el propósito de la organización, del sistema. El máximo hack que empieza a decir que una organización realmente está transformándose es cuando empieza a transformar su propósito corporativo. Ese es uno de los máximos hacks que implica ya tener un compromiso superior, pues, y ahí ya empiezan a hablar de sistema B, de todos estos temas ahí súper fuertes de triple impacto. Bien, el siguiente, observa. Esto no los voy a decir todos en detalle, pero más o menos se los comento un poco. Entonces, observa tiene que ver con establece una cultura donde las personas se escuchen. Básicamente, miren, este es un hack de Charo que me encanta, que dice, incómodo es bueno. Identifica cuáles son las tensiones y conviértelas en drivers para la transformación. La clave acá es aprender a que la agilidad no es un medio para que la vida sea más cómoda y entremos en una zona de confort. Es aprender a estar cómodos con esa inconformidad de alguna manera, ¿no? Entonces, una forma muy livianita de obtener insights es hacer link coffees. Esta no les puse la lámina, pero se las regalo, se las escribo por acá. Link coffee que está en el libro de Jason Little y también la pueden googlear en internet para obtener insights, que básicamente es una reunión súper liviana donde escuchas a las personas alrededor de, por ejemplo, contar qué problemas tienen. Muy, muy liviana. Ese es un hack muy liviano también que pueden implementar. El siguiente se encuentra la grieta, ¿no? Encuentra la grieta. ¿Cómo hacemos para detectar
dónde está el punto de falla que nos va a permitir inyectar el hack. Porque ustedes pueden definir el hack. Lo difícil es encontrar dónde lo pueden aplicar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner el mismo ejemplo que hablaba hace un momento. El líder que llega tarde a las reuniones. Es como llegar tarde valida al resto a llegar tarde. Entonces, un hack que se puede implementar, que es muy barato, que de hecho lo aprendí de Jason y lo había visto también en gobierno de la ciudad con Charito, es que pueden poner una caja en la reunión, en la sala de la reunión, donde la gente ponga su celular. Y le escriben en un post-it, deja aquí tu celular al entrar. ¿Sí? Y ahí ponen la caja. Bueno, este hack nos sirve, este hack es para las interrupciones, no para las llegadas tarde. Es para la gente que está en la reunión y empieza a contestar el teléfono, ¿no? Entonces, ponen el hack, ponen el celular ahí y simplemente en el post y le ponen, deja tu celular aquí y si te entra una llamada o necesitas tomarla urgente, toma tu celular y vete de la reunión a tomarla fuera, ¿sí? Entonces, la idea es que solamente nos acostumbremos a estar en la reunión enfocados en aquellos temas que vamos a tener ahí. ¿Sí? Entonces, ¿la grieta cuál es? La grieta es poder hacer esa invitación al inicio de la reunión. No sirve de nada si la gente ya entró. Entonces, ¿cómo haces? Coloca un cartel grande ahí en la entrada que tenga un sitio bien bonito y digas, por favor, deposita aquí tu celular. Nos encargaremos de cuidarlo. ¿Sí? La grieta es esa, ¿no? Cuando ya entraron, pues ya es difícil que lo suelten porque ya empiezan a googlear, no sé qué, entonces ya va a ser más difícil. Entonces, como que ahí ya, esa es la grieta, ¿no? Ese es el punto de falla donde puedes hackear que la gente no empiece a contestar el teléfono en las reuniones. ¿Más claro? Bien. Junta la tribu y organiza algo informal. Busca opciones y evalúa riesgos. Este tiene que ver con no hagas esto solo. Un buen hacker cultural nunca trabaja solo, necesita cómplices. Entonces busquen las personas que estén interesadas también en que, por ejemplo, las personas a las que les duele lo mismo. Lo clave es encontrar a quién le duele lo mismo. Listo, a esa persona la voy a invitar y con ella co-creo el hack, ¿no? Y formas tu tribu, ¿no? Y aquí es la frase, ¿no? Primum non nocere, ¿no? No generemos iatrogenia. Lo primero es no hacer daño, no generemos iatrogenia. Iatrogenia es justamente lo que hacen los médicos, es un concepto de la medicina que lo que nos dice es que el remedio no puede ser peor que la enfermedad, ¿no? La iatrogenia es cuando por poner un remedio el médico mata al paciente, ¿sí? Y el problema con la agilidad, que lo vemos un montón, es que llegamos con un montón de soluciones iatrogénicas, ¿sí? Que buscamos solucionar un dolor, resulta que estamos matando al paciente. Entonces, ¿cómo hacemos para generar un contexto donde podamos ir experimentando de forma gradual? No hacer esas transformaciones súper invasivas donde al final estamos generando muchas veces más presión sobre las personas que ya venían bastante presionadas. Bien. Lo siguiente es, haz arte, ¿no? Prueba algo que no se haya hecho antes, ¿sí? Por ejemplo, esto de la cajita con el post y ubíquelo en un sitio no convencional. La idea es que ser original, ser creativo, ¿no? Y aquí tiene mucho con esa naturaleza de ser curioso. Buscar aquellas grietas donde podamos implementar un hack, pero un hack que sea lo más original posible, porque recuerden que esto genera un impacto emocional. Y ahí es donde aludimos a la frase de haz arte, ¿no? Prueba algo que no se haya hecho y que conmueva a las personas. Luego el siguiente es experimenta y aprende. Aquí pueden hacer el mismo canvas que les mencioné hace un rato. Y por último, les recomiendo que les voy a dar algunos tips adicionales para que puedan implementar el hack extendido, ¿no? Yo les había dado los 7 tips de los hacking cultural. Les doy 4 más para cerrar. Explora el lenguaje. El lenguaje es súper clave. El lenguaje verbal, lenguaje visual, lenguaje musical, corporal. Crea un ritual. Haz del hack un hábito. El hack no es algo que ustedes hacen una vez. Es algo que se puede repetir muchas veces y genera cambio de comportamiento. El tema de la cajita con el celular funciona. ¿Ustedes cómo saben que lo de la cajita funciona? Quiten la caja un día y miren si la gente deja el celular en la entrada de la oficina antes de la reunión. Si la gente deja el celular, el hack funcionó. Si la gente simplemente quitaron la caja y siguen entrando con el celular, el hack no funciona. ¿Sí?
¿Se entiende un poco la idea? El hack es algo que ustedes, es como el palito que ayuda a que la planta crezca, pero después se lo quitas y la planta ya está firme y ahí ya no lo necesita. Entonces crea el ritual con el hack. Preserva y comparte, refuerza la experiencia preservando el momento. Y agrupa los hacks, crea otro hack aprovechando el hack anterior. Entonces pégale un hack, otro hack chiquitico y así los vas encadenando para generar cambios mucho mayores. Y ahí les regalo los próximos pasos. Primero, keep it simple, que este es uno de los principios ágiles que más me gusta a mí. Manténgalo simple. El siguiente, empiece pequeño, lo más chiquito posible. Lo tercero, empiece a hablar de experimentos. No me hable de proyectos a gran escala de transformación. Las transformaciones no son lineales. Yo no puedo predecir cuánto tiempo se va a demorar una transformación cultural en una organización. Lo que sí puedo empezar a medir es cuántos experimentos están haciendo en la empresa, ¿sí? Y experimento no es que ahora todo el mundo trabaje agilidad y entonces todos tengan que hacer los rituales igualito como si fuera una máquina. La experimentación tiene que ver con esa capacidad creativa de las personas y es generar un contexto donde las personas descubran el valor de esos rituales o de esas herramientas por sí mismas para que les haga sentido. Si no les hace sentido, lo único que están haciendo es repitiendo cosas que al final no les interesa, ¿sí? Es como las daily meetings o las reuniones diarias que se usan en Scrum, que son súper disfuncionales en muchas organizaciones porque se vuelven rituales mecánicos. La gente dice, ¿y qué hiciste ayer? Pues lo mismo de antier. ¿Y qué vas a hacer hoy? Pues lo mismo de ayer. ¿Sí? ¿Y qué problemas tuviste? No, ninguno. Cultura del miedo. Entonces, pues no, ningún problema. Listo, siguiente. Y al final terminamos. 10 personas hablaron en 15 minutos y al final decimos, ok, terminamos la daily meeting. Métrica de éxito. Bien. Estamos avanzando, ¿no? Resulta que esa daily meeting es lo más ineficiente del planeta. Bien. Y por último, disfruta del viaje. Disfruta del viaje. El viaje de transformación es un viaje de ida. O sea, esto no tiene una meta, sino que todo el tiempo vas a estar experimentando y es como ir atravesando una caverna con una linterna. Entre más caminas, más lejos llega la luz. Pero si no caminas, la luz no va a penetrar más allá de lo que estás viendo en un momento dado. El siguiente paso lo vas a descubrir cuando hayas avanzado un poco más. Y para los ñoños, a esas personas a las que les gusta leer y les gusta investigar más, les regalo varios libros, ¿no? Lean Change Management de Jason Little, les regalo el de el Hacking for Agile Change de Elena Ross, que también está muy bueno, el de En Cambio, Un Pequeño Empujón, y el de Daniel Goleman, que habla sobre el cerebro de pensar rápido y pensar despacio. ¿Listo? Y les pregunto ahora, ¿qué insights o epifanías tuvieron de esta sesión de hoy? Les pido por favor que piensen 10 segunditos qué insights, qué parte de la charla les cayó la ficha. Dijeron, esto estuvo muy bueno, ¿sí? ¿Qué hallazgos tuvieron en esta sesión? Y quiero que los escriban en el chat, uno solo, el más potente. ¿Listo? ¿Cuál fue el hallazgo más potente que descubrieron? Y pónganlo en el chat, por favor. Ahí ya Hugo nos mandó uno. Gonzalo Pesia, el pool, buenísimo. Los hacks, pequeño y de alto impacto. El ejemplo de la caja de los celulares, la cultura sigue la estructura, pequeñas cosas generan impactos grandes. Estoy construyendo un modelo de transformación cultural y hablo de saltico cuántico organizacional. Me gustó cómo utilizas la palabra hacks. Gracias, Fabián. Simple, keep it simple. Ese me encanta también. Hacks y propósito. Cómo crear tribus, el hackeo con pequeños pasos. Hack cultural, conspira con la tribu. Ese es muy bueno también. Sí, siempre bueno. Nunca hackees solo. El hack es una labor colaborativa. No es esa labor solitaria del tipo maquiavélico que va a hacer la cosa. No, esto es colaborativo y público. Un hack, entre más público sea, mejor. Busca tu tribu, la guía. La guía para gestionar un hack. Buenísimo. Sí, esta la he armado de varias guías que he encontrado en internet y que iba explicando con varios clientes. Foco en el propósito. Lo importante es que sí se puede impactar y cambiar una cultura. Claro que sí. Y lo más importante para mí es que empecemos a entender que las culturas no cambian. Yo no puedo hacer que una cultura cambie.
lo máximo que puedo hacer es influenciar positivamente el cambio de comportamiento en otra persona. Y para hacer esa influencia no hay nada más poderoso, o el hack más poderoso que hay es el hack del ejemplo. Entonces, ustedes no son el role model del cambio cultural que quieren ver en su empresa, no esperen que la empresa lo sea. O sea, ustedes son la mejor muestra de que eso funciona. Y por eso hay que empezar desde uno mismo. ¿Sí? Empezar por el modelo mental, el individual interior, que hablábamos del modelo de Wilber, para pasar al individual exterior, que es el comportamiento, lo visible, y para luego pasar a la cultura, que es el individual colectivo, el colectivo interior, y luego el colectivo exterior, que serían ya los comportamientos. Bien. Fabián, ¿cómo descargo la de la cultura hacking de Calorin? No, el de Gartner. No sé, mira que yo lo encontré en la red. Tienes que buscar, googlear un poquito y de pronto, si te registras, creo que no te lo cobran. ¿Cómo haces? Habla tan alto que no oigo lo que dices tu jefe. Ah, ok. Lo que haces habla tan alto que no oigo lo que dices tu jefe. Ese es un mantra espectacular. Y les dejo, para terminar, esta es una práctica que viene de una corriente que se está trabajando muchísimo en el mundo de los facilitadores ágiles, que se llaman las estructuras liberadoras, que para los que no lo conozcan es un universo planetario diferente. Se los pongo acá por el chat. Estructuras liberadoras. Y esta es una estructura liberadora que básicamente son dinámicas que se pueden usar para facilitar reuniones y generar, potenciar la inteligencia colectiva de las personas. Ya encontré por acá el link, se los voy a pasar por el chat. Y esta es una estructura liberadora muy, muy sencillita que se llama 15% solución. Y es de todo lo que vieron en esta charla, porque esto no sirve de nada si no lo llevamos a la acción. De todo lo que vieron en esta charla, por favor, tómense 30 segundos para pensar cuál sería el 15% solución, la acción más pequeñita posible que ustedes pueden hacer mañana que no dependa de nadie para trabajar algún problema que tengan hoy. 30 segunditos para que piensen su 15% solución y me lo escriban por el chat. Es una acción concreta, ¿no? Una acción concreta donde ustedes no necesiten pedir permiso para nadie para hacer, pero que implique que empiece a generar un cambio, al menos en ustedes o en el equipo. ¿Sí? Bueno, en la página que les pasé de estructura liberadora está todo el script, no estamos haciendo todos los pasos, pero se los regalo para que lo puedan implementar. 15% solución. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿quién me regala su 15% solución por el chat? Bien. La invitación es que lo pongan lo más específico posible, ¿no? Lo más específico posible. Si queda muy, muy, muy light, de pronto mañana no saben qué es lo que van a hacer, ¿sí? Por ejemplo, cuando me dice Gustavo, mejorar la transparencia en la organización. Sí, la pregunta es, ahí pueden hacer los 5 porqués. Pues yo lo hago los 5 cómo, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues mejorándola. ¿Y cómo lo vas a mejorar? Pues voy a hacer esto. Y bueno, ¿y cómo vas a hacer esto? Empiezas a trabajar. ¿Cómo vas a aterrizar esto en lo concreto? ¿Qué es lo más difícil que hay, no? Empezar a aterrizarlo, dejar de procrastinar las actividades diarias. Ese es buenísimo, Leo. Yo también sufro de procrastinación. Te entiendo. La pregunta es ¿cómo? Bueno, voy a usar pomodoros. Ok, pomodoros de 25 minutos. Lo que no lo conocen, ahí les doy otro tipcito ágil para que implementen, ¿no? Bien. Escribir el elevator pitch de propósito, ese es lindo, ¿no? Escribe tu elevator pitch de propósito personal. Ese, por ejemplo, sería lindo hacer. Bien. Visualizar el estado de tareas con el taskboard. Buenísimo, Carlos. Excelente. Exponer los trabajos y buscar los espacios de solución. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, esto es lo que tenía preparado para la sesión.
muchísimas gracias a los que estuvieron conectados por el Zoom y a los que estaban también en la conexión. No sé por dónde lo estabas transmitiendo, Marcelo. Por Facebook Live estuvimos con 8 personas conectadas y de hecho agradecemos mucho la participación de ellas a través de ese canal. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Luis antes de cerrar este webinar, podemos habilitar eh, el micrófono o, bueno, el chat. Ahí hay una pregunta por el chat, creo que. Yo tengo una pregunta para Luis. Adelante, Hugo. Hola Luis, ¿cómo te va? Muy buena noche y te Hola, agradezco Hugo. muchísimo por compartir tu conocimiento. La verdad que me sorprendiste. O sea, Marcelo siempre me decía, che, vamos a traerle a Luis, a Mulato, me decía yo. Bueno, tráelo, le dije, ¿verdad? Y la verdad que me quedé muy anodado con la información que nos tiraste. Gracias, Mira, Hugo. una pregunta que me hicieron a mí, pues estamos trabajando nosotros, estamos pagando una consultoría a una empresa yankee. Y una pregunta que yo le hice al consultor, del que vino a dar un poco de su conocimiento, le dije, ¿para qué necesitamos hacer un cambio cultural? Le dije. Y me respondió, y la verdad que no me quedó así tan claro, o sea, porque estamos pagando nosotros para que nos ayuden en, evidentemente, la empresa le está pagando para mejorar nuestros KPIs. Ellos nos dicen, bueno, si quieres mejorar tus KPIs, o tus ingresos, tenés que empezar a trabajar en la transformación cultural. Y yo le dije, o sea, no sé si ese vendría a ser realmente el propósito. Mejores KPIs. No sé si, viste que me dijiste, enfoquémonos en el propósito, pero realmente el propósito es mejorar los KPIs. No sé si me ayudas a que yo también pueda entender su respuesta. Ok. Una de las cosas que es clave de entender es que esta respuesta te va a ir cambiando con el tiempo, Hugo, y es probable que mucho de lo que yo te diga ahorita, por ejemplo, no tenga mucho sentido y en 6 meses digas, ahora sí entendí. ¿Qué es lo que pasa con esto en el mundo ágil? Que como que uno no entiende las palabras, pero lo entiende desde el nivel de conciencia en el que se encuentra. Y en la medida en que va alumbrando más el camino, esa misma respuesta, esas mismas palabras van interpretándose diferente. Entonces, claro, cuando el objetivo es mejorar un KPI, yo lo primero que te digo es, y este es mi mantra de hacking cultural que Marcelo lo conoce hace mucho tiempo, es toda práctica puede ser hackeada. ¿Sí? Toda práctica puede ser hackeada. ¿Esto qué significa? Que si tú las métricas, las prácticas que te llevan a las métricas, se pueden hackear. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿La gente Sí, va a impuestos o no va a impuestos? La gente va a impuestos. Hay gente que sí. paga los impuestos y hay gente que va a impuestos. ¿Cierto? Entonces, partiendo de que toda práctica puede ser hackeada, si tu objetivo es la métrica, te van a hackear la métrica. Por eso es que hay que hacer cambio cultural. Porque si tu objetivo es medir, lo que mides es lo que obtienes. Si tú mides tiempo de las personas sentadas en la oficina, lo que vas a tener es gente sentada en la oficina sin hacer nada. Si lo que mides es impacto en los resultados, ok, ahí vas a tener impacto en los resultados. El problema de fondo, y mira ahí Hugo que es bien paradójico, es que el KPI de fondo es como un medio, pero muchos de los KPIs que yo veo en las organizaciones, el problema es que están definidos en términos de outputs. ¿Sí? Te doy un ejemplo típico que pasa en las organizaciones ágiles. El típico KPI de ¿cómo vamos a medir la transformación? Número de personas capacitadas. Sí, Lo ese, primero que digo es, y bueno, ¿y qué indicador movió eso? Pasaste de 0 personas capacitadas a 1000 personas capacitadas en la empresa. Te gastaste un montón de pasta en formación. ¿Y qué aguja moviste en los indicadores del negocio? Ninguna. Bueno, encontraste una forma muy eficiente de perder el tiempo de 1000 personas porque no lograste mover un indicador. Entonces, muchos KPIs se basan en outputs y no en outcomes, ¿sí? Que son métricas de impacto.
Sí, es que ¿cómo mejoró eso la vida de los clientes? ¿Cómo mejoró eso en los tiempos de entrega desde que un requerimiento se le pidió al equipo hasta que el requerimiento fue resuelto por el equipo? ¿Sí? ¿Cómo se redujo ese lead time dentro del equipo? Que son métricas más duras, más difíciles de medir, pero son métricas de impacto. ¿Sí? Entonces, ahí hay una clave, ¿no? Y la otra es, si tú te enfocas en las métricas, lo que vas a tener es gente tratando de hackearte las métricas. Claro. Porque hay dos cosas que son infinitas en el universo. La energía, bueno, hay tres, pero la tercera es cuestionable, ¿no? La energía y la imaginación humana, ¿sí? Son dos cosas que son infinitas en el universo. La tercera es la estupidez humana, pero esa, bueno, esa también tiene otras connotaciones, ¿sí? Entonces, el tema de clave está en cómo logras generar un contexto donde la gente esté más preocupada por hacer bien su trabajo que por responder a una métrica. Sí. Es un hack cultural, Un hack. ¿te das cuenta? Ujú. ¿Cómo haces para que el objetivo no sea la métrica? Y por eso vivimos en un contexto donde, por ejemplo, los vendedores, las organizaciones trabajan en un contexto que es bastante esquizofrénico. Y cuando yo empecé a entender esto con gurús como Kaufman y muchos de estos managers, consultores que te hablan de esto, que llevan 20, 30 años trabajando, dices que tiene todo el sentido. Tenemos organizaciones esquizofrénicas. ¿Por qué? Porque juegan, es como jugar un partido de fútbol donde entre los mismos miembros del equipo están jugándose en contra. Ujú. ¿Sí? Entonces, el equipo de ventas está jugando para vender más. ¿Sí? ¿Cuál es el éxito de un equipo de ventas? Vender mucho. ¿Sí? Entonces, si yo mido los indicadores de ventas, los de ventas van a querer siempre vender más, 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 porque yo los motivo con incentivos para que vendan más. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si una empresa vende demasiado? ¿Qué le pasa a la empresa? Vende No más pueden allá de llegar a su los clientes. capacidad. Una mala atención a los clientes. Claro, la atención a los clientes baja y al final eso se le va a devolver a la empresa porque su capacidad se ve desbordada. Sí, eso es el problema del éxito, ¿no? Cuando una empresa empieza a tener mucho éxito, que empieza a tener mucha demanda porque los vendedores son muy buenos, ¿sí? Resulta que su calidad de servicio empieza a bajar y eso, si no está bien preparado, hace que al final la empresa no funcione bien. E incluso muchas quiebran por eso, ¿no? Yo trabajé en una empresa donde quebramos por éxito. Sí, una de mis primeras quiebras, ¿sí? Nos atropelló el éxito. Éramos tan buenos Okay. haciendo software que nos empezaron a contratar y los vendedores vendían y vendían máquinas con software y máquinas con software. Y cada vez era un proyecto más y más y más. Superábamos la capacidad. Al final ni siquiera sabíamos cómo se llamaba la gente que contratábamos. ¿Sí? Entonces, claro, cuando tú generas un modelo donde no tienes claro cómo balancear eso, el juego de los managers ahora, de los líderes en la organización, es aprender a balancear ese, ese sistema complejo que es la organización, de forma tal que haya un equilibrio homeostático, o sea, que el organismo no se coma a sí mismo. ¿Sí? Entonces, Kaufman lo plantea muy bien cuando te explica, mira, hay una charla muy buena que voy a buscarla para que de pronto Marcelo la tiene por ahí, que te habla de que justamente cuando tú quieres lograr el máximo desempeño en un sistema, implica suboptimizar algunos subsistemas. Se llama ¿cuál es tu trabajo? Tener que buscar Kaufman, ¿cuál es tu trabajo? Y ahí te va a ¿Cuál es su trabajo? aparecer. Hay partes que son muy breves o una charla de 1 hora donde habla profundamente de esto. Sí. Entonces, claro, tú tienes que suboptimizar algunas partes del sistema para alcanzar el máximo desempeño del sistema. ¿Eso qué significa? Que los vendedores en algunos momentos tienen que dejar de vender. Y tú le vas a decir a un vendedor, no, es que tienes que dejar, no, pero es que si dejo de vender, dejo de tener mi bono. Más, a los vendedores muchas veces no les importa vender a precios muy malos con tal de tener su comisión. Y eso genera un problema para la organización. O sea, eso le está generando en contra. Entonces, mira el peligro que hay cuando uno se enfoca en los KPIs. Solo los KPIs Sí. y no en el sistema. ¿Cómo hacemos para tener métricas de sistema para saber si estamos acercándonos al objetivo? Que el objetivo no es un objetivo de ventas, eso es solo un resultado. Las ventas, el número, digamos, financiero que hace una empresa es solo un resultado de qué tan cerca está de su propósito. ¿Sí? Eh, el video se Que llama Tu trabajo no es tu trabajo. tu Para que trabajo lo no Eh, es tu trabajo. así mismo. O sea, pero Entonces, claro, está por ahí cerca. Marcelo,
levanto la mano, no sé si se ve mi... Ah, no estoy lo prendido en mi cámara. Pero saluda Félix Varela. Ahí nomás aprovechando el temita, y quería ver un poco de tener una duda que siempre tuve, que a mí me llegaron a decir en una charla como esta, y Hugo va a ver de llevarse como tarea de repente, si es que no puede contestar ahora, porque es una historia de su empresa, ¿verdad? Dice que llegó un momento donde tanto vendían instalaciones, creo que era de internet o algo así, donde se encolaban demasiado muchos pedidos sin poderse instalar, ¿verdad? Y ahí hubo un cambio de gerente general. Y el gerente general detectó, entre una de las cosas, lo que comenta Luis, ¿verdad? Que estaban siendo sobrepasadas la capacidad de venta sobre el delivery de instalaciones. Y como la anterior dirección, visión era vender, 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 en la charla, en una de sus primeras charlas, el nuevo gerente dice, paremos de vender. Y todos se quedaban así sorprendidos, ¿verdad? Pero evidentemente fue por un tiempo, ¿verdad? Yo nunca supe si esa historia fue verdadera o no, ¿verdad? Manejo todo el tiempo en que se dio, sí, porque ahí también en el circulaba ese tema de me prometieron que me van a instalar y nunca me instalan, pero evidentemente era por la demanda, ¿verdad? No sé vos si conoces esa historia o de eso o... Sí, yo conozco y me tocó de cerca, justamente. Nunca supe si era cierto. Ahora tuve la posibilidad de saber de alguien que estaba por ahí y es lo que está diciendo Luis, ¿verdad? Sí. Claro. De hecho, hoy en día hay una disciplina, pues prácticamente de la ciencia que se llama el pensamiento sistémico, que está cada vez tomando más fuerza. El agilismo es como la parte, yo digo que es como la parte fashion del pensamiento sistémico, pero de fondo, todo lo que se habla ahora de system thinking cada vez se pone más en boga y cada vez le damos más sentido. Lo que pasa es que es un tema muy duro de entender. Toda la teoría que soporta por qué la agilidad funciona se basa en pensamiento sistémico, en teoría de la complejidad, ¿sí? Y justamente viene de ahí, ¿cómo hacemos para optimizar sistemas y no simplemente para optimizar subsistemas, que es el gran desafío? Ahí en la charla de cómo van a ver parte de la solución. Ese sería otro webinar, Y ¿cierto, otro, Marcel? y otro gran desafío, Luis, es el tema de eso que vos mencionabas, ¿verdad? Hoy la competencia que puede generar los tableros de los balance scorecards a los recursos, pero sin embargo, la importancia que tienen las métricas, ¿verdad? Porque por un lado te dan toda la visibilidad de qué están pasando, pero te puede generar esos vicios de hackeo o cosas como esa, ¿verdad? Las buenas métricas, diría yo, y lo acotaría, porque el problema de fondo es que no son las métricas per se. O sea, creo que eso es uno de los desafíos grandes, aprender a saber qué hacer con la información que medimos. Si las buenas métricas es lo más importante, o sea, cómo lograr encontrar buenas métricas para tu sitio web, buenas métricas para tus vendedores. Y no es una labor simple que yo pueda decir, listo, me leo el libro de métricas de OKRs, que es lo que ahora está de moda, porque Google las usa, entonces voy y traigo eso. A sacar métricas también es un proceso de experimentación. Si tú me dices, ¿cuáles son las mejores métricas para medir el desempeño de mi equipo? Te voy a responder, no lo sé. Lo que te diría es, empieza a experimentar con tu equipo y que tu equipo mismo pruebe cuáles son las métricas que más le funcionan a ese equipo. ¿Sí? Hay una Porque, analogía muy simple que para la dale. definición de métricas que suelen decir que es mirar el tablero de un avión de alto vuelo, ¿verdad? En el tablero principal no tiene muchos indicadores, ¿verdad? Tiene lo que realmente le sirve en ese momento, ¿verdad? Que tiene que ver qué tan lejos está de la Tierra, cuánto es su nivel de gasolina, cosas como esa, ¿verdad? Y tienen lo adecuado para saber si está bien o si está mal, ¿verdad? Tener de más ya le confunde, ¿verdad? Sí, total. De hecho, por eso es que a mí particularmente las metáforas mecanicistas que nos comparan con aviones o con máquinas me resultan, yo creo que me quedan un poco cortas hoy para lo que estamos haciendo con las organizaciones, porque hay métricas que pueden en un momento dado ser insuficientes o estar midiendo las cosas incorrectas, ¿sí? O puedo empezar a llegar a conclusiones erradas por un indicador que antes digamos, coincidía con un hecho que básicamente no estaba relacionado. ¿Me explico? Por ejemplo, ahora con pandemia, todas las métricas que tenemos están revaloradas. O sea, tenemos que encontrar nuevas métricas, Sí, porque revisar. las métricas que yo usaba hoy en día no me sirven en pandemia.
Si necesito reinventar todo mi balance scorecard para entender cómo medir el negocio, ¿sí? Y en qué momento una organización es mejor que quiebre a que siga viva cuando ya realmente el modelo de negocio desapareció o al menos por un tiempo no va a ser viable. Si yo ahorita estoy viendo un montón de comercios en todas partes que están cerrando. Los que cerraron más rápido lograron, por ejemplo, recuperarse un poco más rápido en términos de la pérdida, o sea, dejar de perder, ¿sí? Y es una de las decisiones más difíciles que están afrontando las organizaciones que tienen que ver con cuándo parar de cavar, ¿sí? Y son decisiones duras que están tomando las empresas, pero no las podemos tomar con las métricas que usábamos antes de la pandemia, ¿sí? Tenemos que explorar cómo está funcionando nuestro entorno cercano, cómo censamos eso rápidamente y vemos cómo evoluciona, dónde están los nuevos modelos de negocio, ¿sí? Ahorita hace poquito mi pareja compró una camisa y le llegó un barbijo hecho con la marca de la empresa, una empresa que se dedicaba a hacer ropa fashion y ahora también vende barbijos. O sea, ¿cómo hacemos para reinventar el contexto y generar otras formas de acercarnos a nuestros clientes y empezar a medir otras cosas, ¿sí? Y ese es el gran desafío ahora. ¿Cómo empezamos a desarrollar esa mentalidad de experimentación constante en todos los niveles, en los productos, en la cultura, en los procesos, ¿sí? En las estructuras? Porque es el momento en el que estamos. O sea, no tenemos chance de tratar de replicar lo que antes funcionaba, porque no sabemos si va a funcionar en el futuro. En el futuro inmediato, ¿no? Gustavo levantó la mano. Gustavo. Sí, ok, justo estaba organizando mis preguntas. Bueno, disculpa, Luis, van a quedar un poco desorganizadas. Te cuento el propósito, el objetivo. Justamente el viernes que viene tengo que dar una charla yo en la comunidad. Evidentemente que voy a estar un poco opacado después ¿cómo se llama? Del webinar tuyo, lo cual es medio obvio. Pero bueno, lo que te quería, mira, tengo una hipótesis, que es la siguiente. En muchas organizaciones, no sé si es un problema acá de Paraguay, es un problema a nivel global, es bastante difícil, como se llama el tema del cambio de chips o el mindset, como se llama, de agilismo. Pero, como se llama, yo considero por mi experiencia personal que algunas cosas, por más que no se implemente, como se llama, agilismo en la organización, igual uno individualmente puede tomar, como se llama, puede tomar o hacer un primer paso que tenga que ver con el agilismo, ¿sí? Entonces, mira, yo por ejemplo, hoy tengo como agregado el tema de la autoorganización, como se llama, personal, que yo la tenía más enganchada, como se llama, a los equipos. Pero yo más o menos como les quería proponer que hay cosas que pueden implementar, aunque, como se llama, no tengan implementado, como se llama, ningún framework ágil en la organización, ni tengan implementada ninguna cultura ágil. Y ejemplos de eso son empezar a formar equipos, tratar que sean autoorganizados, multidisciplinarios y qué sé yo, establecerles de alguna forma los objetivos y los límites, después implementar por alguna herramienta, como se llama el principio o el pilar de la transparencia. Se puede implementar retrospectiva, aunque no implementes nada más, como se llama, de agilismo. Por ejemplo, el uso del tablón de tareas, las estimaciones colaborativas y consensuadas. ¿Se te ocurre algún otro tips de que supongamos que hay un guerrillero dentro de la organización, de Sendero Luminoso, como se llama, que quiere implementar agilismo? ¿Qué otra cosa me recomendás como algo que se puede iniciar como una acción individual para influenciar sobre el comportamiento de la organización? Sí. Gracias, Gustavo, por la pregunta. No, por nada. Yo creo que para mí, más que... Te voy a contestar la pregunta, pero voy a ir un pasito más allá Dale. antes, y es Muchas como, gracias. Sí. no importa por dónde arranques, lo importante es que te mantengas experimentando, ¿sí? Lo importante es Ok. cómo haces para mantener alta la energía del equipo y quieras hacer un siguiente experimento, ¿sí?
Entonces, la idea es buscar el experimento que más esté cercano al dolor del equipo, ¿sí? O al dolor o a la esperanza. Normalmente los equipos tienden a experimentar más a través del dolor, o sea, qué les está doliendo. Entonces, más que imponerles un experimento desde la receta a un consultor que muchas veces viene como con ese rechazo, es justamente empezar a hacer lo que hablábamos de los hacks, ¿no? Observar. Sí, el primer paso es observa el equipo, ve al Gemba. Ve al Gemba y quédate 1 o 2 días con el equipo viendo cómo trabaja. Y de ahí saca un diagnóstico y empieza a mirar, bueno, cuáles son los principales problemas. Y empieza a verlo en el mundo real, ¿sí? Desde esa observación es mucho más potente empezar a ubicar qué experimentos pueden ser claves. A mí particularmente hay unos experimentos que, esa era como la respuesta antes de, y ahora entro a la pregunta. Ok. Uno de los experimentos que a mí más me está funcionando hoy es hacer que las personas sientan que el agilismo les pertenece y que incluso ya deje de ser importante que lo llamen agilismo o como quiera que lo llamen, porque finalmente cuando quieres hacer una transformación cultural, uno de los hacks más potentes es el hack del lenguaje, ¿sí? Es genera un lenguaje común. Y por eso muchas discusiones se dan incluso en contextos ágiles en las comunidades porque no hay un lenguaje común. Entonces, por lo menos es posible que en una comunidad o en una ciudad sea muy difícil tener un lenguaje común, pero en tu equipo sí puedes hacer eso. O en tu área. ¿Cómo? Crea un diccionario. ¿Sí? Crea un diccionario común Ok. entre todos. Si creemos un diccionario de qué va, investiguemos entre todos, exploremos entre todos qué es eso de agilidad y que cada uno vaya y se busque qué entiende por agilidad y luego se reúnan, se junten y saquen una definición propia. Y crean un diccionario. ¿Sí? Así, cuando alguien habla de agilidad, mire, es que en este equipo o en esta organización, agilidad llegamos que para nosotros va a significar esto y creen su propia definición de agilismo. ¿Sí? Otro que tiene mucho que ver con eso es el de los playbooks. Si ustedes buscan Agile Playbook en Internet, van a encontrar varias organizaciones que ya han publicado, los han liberado. Lo lindo de esto es que mucho de esto está en Internet. Playbooks, Agile Playbooks, ahí se los puse por el chat. Los playbooks son los libros de tácticas de cómo implementar una jugada los usan los basquetbolistas, ¿sí? El playbook es el libro que usa el entrenador para decirle la jugada al equipo. Bueno, el playbook es un libro de jugadas. Entonces, más allá de decirte, mira, descárgate estos playbooks e implementenlos y dénselo al equipo, el hack poderoso no es seguir un playbook de otro, es crear tu propio playbook. Porque en la creación del playbook, el equipo se ve obligado a entender el concepto, experimentar, probarlo, definir cómo le funciona y ponerlo en sus palabras, hacerlo propio. ¿Sí? Entonces, el hack del diccionario se pega mucho con el del playbook, ¿no? Si ves que el diccionario es como que definamos las palabras primero, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de esto? Si en esta empresa, ¿cómo lo vamos a definir? Y el playbook son las jugadas. Bueno, con este diccionario establezcamos cuáles son nuestras jugadas y que ahí puedes tener cualquiera de las prácticas ágiles que quieras, la daily meeting, la retrospectiva, el tablero, lo que sea, pero que ellos mismos lo tengan que poner en sus palabras y que ellos mismos se lo tengan que explicar a sus compañeros, que no seas tú el que lo explique. ¿Sí? Enséñales a que creen sus propias prácticas y los pongan en sus palabras. ¿Sí? Y así vas construyendo desde la base, ¿no? Un lenguaje común y luego tácticas y prácticas, pero que las personas sean las dueñas de esas prácticas, que tengan su identidad. Yo juego mucho ahí a que creen la tribu, ¿no? Y que generen una identidad dentro de la tribu, las personas que quieren participar en esto, sí, entonces que hagamos camisetas y generemos un eslogan, una tribu, un logo, todo esto suena muy trivial, pero al final es como el tema se vuelve tribal, ¿no? Lo que necesitas es generar ese sentido de tribu, ese sentido de comunidad y de que esta implementación le pertenece a las personas. Y de ahí para allá empiezas a explorar qué otro puedes ir sumando. ¿Sí? No sé si te sirve, Gustavo. Sí, muchísimas gracias. Porque me dio otra perspectiva, otro punto para ver, ¿viste? O sea, un punto de vista diferente. Muchas gracias. Te lo englobo con esta que a mí me ayuda mucho, es entender que la labor de un consultor o de un Agile Coach o de un Scrum Master en una organización no es enseñarle a la gente a hacer agilidad.
¿sí? Eso sería comando y control. Yo soy el que sé y tú eres el que no sabe y tienes que aprender, ¿sí? Es generar un contexto para que emerja la necesidad de que la gente busque esas soluciones. Ok. Genera un contexto donde la gente, justamente, hace poco estaba haciendo un taller donde me fui al extremo con eso. O sea, le dejé un lienzo en blanco y les puse restricciones y empiezan a emerger ciertos comportamientos. Ahí vas a ver un poco de agilismo. Entonces, la clave está en eso, en cómo hacemos para generar, y esto es como la definición del líder, que creo que vendrá en el futuro, es el líder, el manager es el que cuida el contexto para que la gente prospere. Sí, él Claro. define el contexto para que la gente prospere y brille y Sí, sí, saque sí. todo su potencial. Esa es la clave. No decirle el paso a paso de cómo lo tiene que hacer. Defínele la visión. ¿Sí? Establece cuál es el problema. Y luego deja que la gente explore con restricciones. La clave es Perfecto. poner buenas restricciones. Muchas gracias, Luis. Lucas tiene la mano levantada. Lucas, Bueno, estoy para 5 minutos más, chicos, y terminamos ahí. dale, Lucas. Ok, bueno, Luis, muchas gracias y gracias por darme la palabra. Creo que contestaste la pregunta que te iba a hacer con lo que acabas de decir de generar los contextos para que las personas puedan prosperar dentro de las organizaciones. Porque, pues, digamos que una de mis grandes preguntas con todos estos temas de agilismo y con tantos modelos y tantas cosas que hay para buscar generar un contexto en las organizaciones para las personas, digo, bueno, ¿y qué pasa entonces simplemente con el compromiso que tiene que tener un ser humano cuando entra a una organización, firma un contrato y dice, yo me dispongo a hacer todo lo posible por trabajar en esta compañía? Porque luego de ese compromiso hay que hacer tantas cosas porque la persona realmente entregue algo de valor para la organización. Y mi pregunta también apuntaba a si tú tienes algún conocimiento de lo que pasa hoy, por ejemplo, en China, que varias personas que han visitado ese país me dicen, allá funciona completamente distinto, ¿cierto? Allá la gente simplemente hace las cosas porque las tiene que hacer y son supremamente veloces y ágiles en hacerlo, pero no tienen que tener todos estos contextos generados de motivación a través de cómo tienen que lograr un propósito superior, sino que simplemente lo hacen porque les toca. Entonces, si tenías algún conocimiento de eso, y bueno, esa es como un poquito mi pregunta. Sí. Gracias por la pregunta, Lucas. Yo creo que ahí a lo que estás tocando tiene que ver con la motivación de las personas, ¿no? La motivación, hay varias teorías alrededor de la motivación. Una de las más aceptadas es la de McGregor, no sé si la ubicas, la de teoría X, teoría Y, ¿sí? Y justamente cuando hacemos cuando la expectativa de que la persona, por el hecho de que la contraten, ya de por sí debe estar motivada para hacerlo, estás abordándolo de forma reduccionista, ¿sí? Estás tratando de de irte al dominio de lo complicado, un contexto que su naturaleza es compleja, que es el de una organización, ¿sí? Los contextos complejos, los seres humanos somos seres complejos y estamos habitando en muchos dominios complejos la mayor parte del tiempo. Entonces no es lineal que por el hecho de que tú contratas a una persona ya de por sí está intrínsecamente motivada a hacer las cosas, ¿sí? La teoría de McGregor, lo que te habla es teoría X, teoría Y. En teoría X, lo que te dice es, las personas necesitan motivación extrínseca para hacer las cosas. O sea, si yo te pago esto, tu compromiso es que hagas esto y no necesitarías hacer nada más. Yo no necesitaría hacer nada más porque ya estoy cumpliendo mi parte del acuerdo, que es darte el pago, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la motivación extrínseca debería ser suficiente. Y de hecho, eso es cierto y eso funciona. La pregunta es, ¿para qué tipo de trabajos funciona? Funciona, y esto ya está estudiado, hay mucha evidencia científica, funciona solamente cuando es trabajo repetitivo. Eso que tú estás haciendo, Lucas, que la persona vaya y se siente y haga las 8 horas diarias, te funciona y la gente va a estar motivada extrínsecamente, y le pago más a mayor volumen producido, te funciona en trabajo repetitivo. Cuando el trabajo es trabajo de conocimiento, cuando es trabajo creativo, justamente tiene el efecto contrario. Y hay también evidencia científica de que cuando empiezas a unificar a personas por labores creativas, su desempeño baja, ¿sí? La motivación intrínseca es la que entra en juego ahí, que es teoría Y,
¿sí? Donde te habla que las personas hay que motivarlas a partir de otras cosas que no sean los motivadores extrínsecos como el dinero, sino que hay que darles otro tipo de motivadores. Te recomiendo el libro de Daniel Pink que se llama Drive, que te habla de los 3 más importantes motivadores que en su modelo plantea que son los que más motivan a las personas, sobre todo a las nuevas generaciones. Yo ahí creo que motivan a todo el mundo, pero él lo plantea como que sobre todo afecta a estas nuevas generaciones, que es la motivación en cuanto a la autonomía, a la maestría y al propósito, ¿sí? No solamente el contrato, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, los millennials no quieren trabajar en empresas donde las personas, donde simplemente les paguen un buen salario. Tienen empresas donde tengan un propósito, donde sientan que están haciendo una contribución mayor a simplemente ir a trabajar en un puesto por un salario, ¿sí? Lo otro, que tengan autonomía, que puedan decidir qué hacer y en qué invertir su tiempo. Y maestría, que sientan que están aprendiendo a hacer mejor su trabajo cada vez. Si tú generas un contexto donde las personas tengan eso, vas a generar que las personas se sientan intrínsecamente motivadas a hacer su trabajo. Y mira, eso te genera un comportamiento que es totalmente contraintuitivo. Hay personas hoy en empresas que ganan menos dinero, pero les encanta hacer el trabajo que hacen en esas empresas, porque están motivados intrínsecamente, ¿sí? Y ambos firmaron el mismo contrato, solo que uno está motivado intrínsecamente a hacerlo. Por ejemplo, yo acá trabajo mucho en Argentina y en México. En Argentina conozco una empresa, unos amigos que muy queridos, se llama Ten Pines. Es una empresa totalmente autoorganizada y es una empresa que no tiene jefes, ¿sí? Tiene una estructura muy experimental y hacen software, ¿sí? Y te digo, no es la empresa que más paga el mercado. Pero si tú le preguntas a algunos de los miembros de esta empresa si se irían a trabajar a otra, se lo piensan muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un contexto de aprendizaje continuo, tienen un propósito tremendo. Ese modelo de negocio está cambiando la forma en la que se está haciendo software, al menos en Latinoamérica. Son casos de referencia. Sí, tienen autonomía impresionante, definen los presupuestos, definen sus salarios, definen sus horarios, definen sus vacaciones. Entonces, es muy difícil tener un contexto así donde tengas tanta motivación intrínseca. Por lo tanto, que la gente se te vaya es muy difícil. ¿Sí? Y eso, cuando tienes trabajadores del conocimiento, es la clave. ¿Sí? No tanto, y por eso yo cuestiono mucho si en China lo que pasa es que no he vivido en China y no conozco nada del contexto chino más allá de lo que uno ve por internet, pero sí puedo ver que es una cultura que es muy buena copiando cosas rápido, ¿sí? Pero no necesariamente, y aquí obviamente habrá muchísimas excepciones, no necesariamente innovando. Por eso el Silicon Valley es el Silicon Valley y no está en China, ¿sí? La producción que se da en Silicon Valley es mucho más acelerada porque tienes un montón de gente creando cosas nuevas constantemente, ¿sí? Eso no significa que los otros no los puedan copiar muy rápido, ¿sí? Estrategias diferentes, resultados diferentes, ¿sí? Y ahí me preguntaría es que ¿cuáles estarán más motivados a hacer su trabajo? ¿Los que viven en China o los que están por fuera de China? No sé, Lucas, si me fui mucho ya con la respuesta. No, estuvo perfecto, Luis. Muchas gracias porque me regalas un contexto bacano y claro, yo entiendo todo eso que me mencionas. También pienso en ocasiones que mira, por ejemplo, también hay variaciones a los experimentos de una persona que está dentro de una compañía y digamos, hay que motivarla, pero si se le da su trabajo como un outsourcing, ahora no es parte de la compañía, sino que es un proveedor, la motivación llega por él solo. Ahora tiene que trabajar mucho más y ser mucho más creativo para mantener, digamos, el ingreso que antes derivaba de la posición de estar dentro de la compañía, ¿cierto? Son como pequeños cambios que hacen que la persona se transforme inmediatamente. Ahora ya no soy empleado, ahora ya soy proveedor, así me toca trabajar para poder mantener mi ingreso. Ya no necesito allí, ya no necesito nada de esas cosas porque tengo que ser el mejor para poderlo mantener, ¿cierto? Entonces son como unos cambios muy raros que, pues, que apenas estoy empezando a entender, pero muchas gracias porque me das mucho contexto y esta ha sido una exposición maravillosa. Gracias. Gracias a ti, Lucas, por la pregunta. Bueno, Bien. Marcelo, creo que nos podemos quedar con más preguntas acá toda la noche. Aquí ya van a ser las 11 de la noche en Buenos Aires, no sé allá cómo estén ustedes, pero hoy es viernes, les recuerdo, ¿ah? y acá estamos por llegar a las 10 y Luis está en Buenos Aires, como les comenté, está por ser las 11 de la noche.
Luis, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus conocimientos y experiencias en nombre de la comunidad ágil de Paraguay. Muchísimas gracias. Vamos a estar subiendo esta charla a YouTube, al canal de la comunidad que les compartí en el chat. Pueden suscribirse y les va a llegar la notificación cuando esto se suba. Yo al inicio dije que esta era la 19ª presentación de la comunidad. No, es la presentación número 21, es el webinar número 21 de la comunidad. A ver, muy bien. Hemos arrancado con este ciclo de webinar los viernes desde el inicio de la pandemia y bueno, estamos creo que teniendo un crecimiento sostenido y hasta ahora no hemos dejado de hacer ningún webinar, ningún viernes desde marzo. En ese sentido, celebro muchísimo este acompañamiento de un equipo muy importante de personas que están detrás de toda esta organización, que están apostando a seguir haciendo esto. El próximo viernes tenemos a Gustavo Rolando con un tema muy interesante sobre tecnologías, las ideas y la mentalidad ágil. Están invitados, vamos a estar enviando una mailing con esa invitación. Luis, muchísimas gracias nuevamente. Hugo, ¿tenés algo que decir? Gracias a ustedes. Agradecido nuevamente, Luis, y descansa. Gracias a ustedes. Y bueno, los felicito porque hay mucha motivación intrínseca para estar un viernes a las 10 de la noche conectado en un webinar así de ñoño. Así que eso para mí ya es la mejor paga del mundo. O sea, mucha motivación intrínseca. Los felicito. Muchísimas gracias y ojalá sigan manteniendo este espacio para que siga movilizando la comunidad en Paraguay. Te vienen los Link Coffee de los miércoles. Eso ya es una primicia. Muy bien. Cadencia, Marcelo. Excelente. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Excelente Que descansen semana a todos. Chao. Bueno, que esté muy bien. Hasta pronto. Muy amable. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.